Y la historia comienza del año 84, del año 1984. Eso fue en una convención nacional del país, la Iglesia de Dios y de Misiones Mundiales. Ahí está Juan Carlos, el hijo mayor, tenía como 19 años, y el que habla. Y en esa convención vinieron, me recuerdo, unos gringos a predicar la palabra con intérprete, y ahí hablaron mucho de lo que era el llamado de Dios, de para qué servía un pastor, para qué servía un evangelista, un profeta, un maestro. Y ahí en ese entonces yo realmente llevaba muy poco tiempo en la iglesia, entonces entendía muy poco lo que era realmente un llamado. Al final, resumiendo, que fue una administración tremenda de la palabra, me tocó a mí, hizo un llamado este gringuito norteamericano, que quienes aceptaban el llamado del Señor, y inconscientemente es como que alguien lo empujara así, y llegué adelante, y cuando veo al lado está Juan Carlos, el hijo mayor, está al lado mío, y ahí el Señor nos ministró y todo, que Dios nos estaba llamando para algo. Yo la verdad que hasta ese momento no entendía para qué me llamaba, qué es lo que iba a hacer. Una de las interrogantes que siempre yo tenía, yo fui ministrado por el pastor Patricio Rojo, papá. Él era cantante, tocaba guitarra, tocaba instrumentos. Yo no tocaba ni el timbre, entonces pensé que una de las actitudes tenía que saber tocar algún instrumento o cantar bien. No tenía ninguna de esas cualidades, pero bueno, en el caminar del Señor, Dios le empieza a mostrar que no es solamente saber cantar o saber tocar, sino que Dios lo va a preparar para algo que Él quiere, y ese es el llamado. El llamado no es que yo quiero hacer algo, quiero hacer una iglesia o quiero tener harta gente, no va por ahí. Lo que va es que es lo que quiere el Señor con cada uno. Y a través del poco tiempo pude comprender de que Dios estaba llamando para ministrar en la iglesia. Entonces yo le conté este tema al pastor Rojo, entonces me dijo que el Señor me estaba llamando y que tenía que ser obediente. Seguí asistiendo a la iglesia, continuaron las semanas y todo, y al año siguiente, en el año 85 más o menos, vivíamos en un departamento muy estrecho en Los Valledor Norte, y estábamos en una pieza de 3x3 metros cuadrados, muy angosta, muy todo. Ahí estabas tú, que me estás entrevistando, pero tú eras un bebé pequeñito, muy pequeñito. Y ahí está Juan Carlos, estaba Adrián, estaba Cristian. Y ese llamado fue el segundo llamado que el Señor nos hizo ya puntual. Estábamos orando por diferentes cosas, y de repente la manifestación del Espíritu Santo se derrama y empieza a hablarnos, empieza a decirnos que el Señor nos llamaba, que Él nos llamaba, que íbamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Yo hasta ese momento tampoco comprendía qué lo que era eso, pero sí que también nos habló que Él nos iba a llevar a otras tierras, y de verdad la mayoría de los hijos mayores y tú también hemos visitado varios países de Latinoamérica y todo, pero ahí se da cuenta uno que lo que Dios promete, cuando hace un llamado, lo cumple. Y continuó este llamado del Señor. Estoy hablando de la iglesia actual, que está cumpliendo 26 años de que nació. Escucha tu dulce voz, rompiendo el silencio. El sueño de Dios fue en una
en una reunión de coinonía, que nos reuníamos con pastores después, y allí el Señor me habló a mi vida de que ya era tiempo de dirigir iglesia, y la iglesia se iba a llamar El Sueño de Dios. Primeramente se llamó Jehová Nisi, Jehová mi bandera, que donde pone la bandera ahí nadie la puede mover. Pero el sueño de Dios es un llamado bien puntual. En Mateo 28, 18, 19 dice que id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que había que discipular. Ese es el verdadero llamado. No es para hacer grandes templos, no es para hacer grandes cosas que el mundo pide, sino que es para hacer la voluntad de Dios. Bueno, Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor y agradecida por estos 26 años que Dios nos ha dado de permanencia, ¿verdad? Porque cuando Dios llama, no hay vuelta atrás. El llamado es irrevocable. Lo entendí porque cuando mi esposo fue llamado, mucho antes de que comenzara el ministerio acá, él fue en junio del 95. Yo lo recuerdo, pero muy claramente, por eso que la iglesia va cumpliendo los mismos años que yo, como el Señor me llamó al pastorado. Doy gracias al Señor porque esa noche, eran como 2:30 de la noche, veníamos de una vigilia donde pasaron algunas situaciones y veníamos con el corazón un poco apretado, dolido. Y en la cocina orábamos con mi esposo y a la vez triste por lo que había pasado, pero por primera vez yo sentía un llamado, por primera vez sentí amor por las almas. Y de ahí fue mi vuelco, porque yo no quería. Yo le decía a todos los pastores que a nosotros nos conocen, el pastor Rojo, el pastor Eliseo, ¿verdad? Que el pastor Eliseo Contreras, que en paz descansa también. Él decía, no, pastores, tienen que abrir, porque nosotros nos habíamos venido a Quilicura y teníamos que abrir una iglesia, una obra acá, porque ya mi esposo había sido llamado. Yo le decía, no, y yo no. Él me decía, pero María, ahora es diferente. Por experiencias que uno como hija de pastor vive. Mis padres fueron pastores. Mi padre partió con el Señor ya hace 20 años, pero mi madre aún sigue. Ella es una mujer luchadora y todo el mundo que la conoce, ella es igual, no ha cambiado. Y por ese llamado rehusaba, decía no, pero cuando Dios te llama hay un cambio. Y desde ese día mi vida cambió, desde ese día la perspectiva de mi vida cambió. Entonces yo honro al Señor por ello, porque hasta aquí puedo decir que Dios ha sido fiel. Yo sé que fue. Pero esto continúa porque nosotros comenzamos igual que en el libro de los Hechos, aquí en la casa, en el hogar. Era un lugar estrechito que varios de los hermanos lo conocen, que es el corredor donde ahora hay un comedor largo cuando nos reunimos como hermanos. Pero realmente ese lugar era una iglesia y ahí comenzamos. Pasamos como 4 o 5 años, como 5 o 6 años, y el Señor nos habla un día que el día que se llenara este lugar, que el Señor lo iba a sacar a otro lugar. Y tuvimos experiencias buenas, medianas, de todo, porque no todo el mundo es cristiano y los mismos vecinos nos tiraban piedras, nos quebraron todos los pizarreños, tuve que cambiarlo por zinc, porque la gente no le gustaba eso. Pero doy gracias a Dios por ello, por ese tiempo, que muchos de los vecinos que lanzaron piedras, que hicieron cosas contra nosotros, hoy en este tiempo son cristianos. Y partimos con personas, 15 personas que Dios las permitió, después uno a los años va viendo, Dios permitió que esas 15 personas estuvieran esa noche donde tuvimos un tiempo de oración por unas situaciones que habían pasado y tuvimos un tiempo de oración donde Dios habló.
Inclusive Dios le habló y le dijo que ya a mi esposo, le dijo ya era tiempo, por intermedio de los labios de un hermano, y le dijo ya es tiempo, le dijo, que tomes el lugar que yo te di. Y desde ese día partió este ministerio llamado El Sueño de Dios, hace 26 años. Y uno, como todavía estaba con ese pensamiento, no dudando de lo que Dios ya había hecho, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se era esposa de pastor o pastora? Porque para la gloria del Señor yo soy la esposa del pastor, pero también tengo mi llamado. Yo soy pastora por el llamado del Espíritu Santo que hizo a mi vida. Entonces yo organizaba que siempre las ventitas del queque, del tecito y de la empanadita para generar recursos, que ya que estábamos en el patio de nuestra casa, ¿verdad? Y el pastor me dice, mi esposo me dice, pero Mari, me dice, no siempre vas a estar tú en la cocina, tienes que prepararte. Y la primera palabra que el Señor me entregó está en Salmo. El Salmo 126, versículo 5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una palabra que el Señor me entregó en ese tiempo y yo sabía que Dios me había llamado, mas no sabía el por qué, y dice, irán llorando, llevando la preciosa semilla. Porque uno en los años que lleva de pastorado, sirviendo al Señor en un ministerio, Dios si te llama, te respalda. Y cuando Dios te respalda, también te envía a hacer su obra. Pero yo no lo entendía todavía de las cosas que nosotros como pastores íbamos a vivir y pasar. Entonces, predicar la palabra, sí, Señor, contigo vamos a seguir luchando, a seguir esto, porque estábamos en el primer amor, en el primer llamado. Era todo nuevo, íbamos avanzando, Dios nos iba enseñando a través de la palabra, guiado por su Espíritu Santo, pero también en el caminar te iba enseñando muchas cosas. Pero había una dificultad que si la iglesia seguía creciendo, ¿dónde los metía aquí en la casa? Porque ya no cabía. Y la oración que nosotros hicimos fue de que inquietara al alcalde, que inquietara a los concejales, que inquietara a tal persona para que nos dieran un terreno para administrar en algo mayor. Pero los planes de Dios dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos y los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. El Señor, sin saberlo nosotros, estaba inquietando al pastor Ribot, que el Señor lo tiene en su santo lugar, y la pastora, la esposa, ella empezó a decirle, ¿por qué no le pasa ese terreno al pastor Galdames? ¿No tiene dónde hacer una parte más grande? ¿Por qué no le entrega ese terreno? Dijo, es que yo estaba mirando la misión de donde estoy. No, le dijo, no viene misión. El Señor me mostró que a él tiene que darse. Y así fue. Un día me llamó y me dijo, pastor Galdames, quiero que me acompañe. Y fuimos al terreno donde estamos actualmente, y había una reja grande, estaba todo un peladero, no había iglesia, no había nadie, había puras mediaguas nomás donde estaban cuidadores. Y dijo, este terreno el Señor me dijo que se lo pasara a usted. Así que después tuve que hacer los trámites hasta el día de hoy, y Dios cumple su palabra. Y qué bueno saber que todo lo que el Señor nos dice que hagamos conforme a lo que Él quiere, se cumple. La hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu... Y al paso de los años, cuando tú te vas dando cuenta las diferentes situaciones que de repente, lo más triste que vive un pastor es cuando la gente se va. Y esa fue mi primera experiencia, de que porque la gente de repente, cuando tú eres nuevo en el pastorado, la gente que ya tiene crecimiento, que viene de otra iglesia, vienen con sus experiencias, con su idea. Entonces el Señor nos estaba dando a nosotros para ir formándonos
de acuerdo a lo Espíritu Santo nos fuera dando. Y se nos fueron varias familias. Y fue el primer dolor que yo tuve en mi corazón. Que lo sentí, pero era como flechazo, como espina en mi corazón. Y lloraba, lloré mucho, hasta que el Señor usó a un hermano y también dijo: los hijos del corazón son tus hijos de sangre. Los hijos que yo te doy son para que tú los administres. Pero yo había metido a los hermanos que estábamos recién comenzando a mi corazón. Y uno después aprende a amar diferentemente. Aprende a amar. Y el Señor me enseñó a amar a sus hijos. Entonces, después Dios te va entregando las armas, te va entregando la fuerza, los recursos para ir avanzando. Al estar en la presencia de tu divinidad. Y después de que Dios nos había llamado, a los 6 años, el dolor también muy grande como familia que nosotros tuvimos fue la pérdida de uno de nuestros nietos, que fue un dolor terrible. Y el Señor también me había entregado esta palabra, que está en Isaías. Me había entregado una semana antes esta palabra, que Isaías 43, 2. Dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y yo le decía: Señor, ¿es necesario pasar todas estas cosas? Hasta que tú te das cuenta que todo es necesario, que todo el Señor lo ayuda, que todo el Señor lo permite, porque te madura, porque te hace vivir experiencias muy dolorosas, pero cuando hay un llamado, hay un respaldo, que el Señor ahí te está respaldando. Y cuando el Señor me da esa palabra, una semana antes que el nieto falleciera, el niño tenía 1 año 9 meses cuando murió, el primer hijo de nuestra hija Débora, falleció el chico, y 1 año 9 meses, chiquitito, un dolor horrible. Si yo había sentido dolor cuando la gente se iba de la iglesia, el que sentía ahora era 3 veces mayor. Pero ahí Dios te respalda, Dios te da la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Con el dolor nosotros seguimos adelante. Y ahí el Señor nos llevó al lugar donde hoy tenemos la iglesia, hoy en este día donde estamos aquí en este lugar en la iglesia. Y nosotros entendimos que eso fue un holocausto. Así como familia lo entendimos. Y la gloria es para el Señor, porque desde ese día el Señor nos comenzó a bendecir, a respaldar en todos los años que llevamos en nuestro ministerio. Y de ahí han pasado muchas cosas, siguen pasando cosas, siguieron pasando cosas. Pero vuelvo a repetir, cuando hay un llamado, ese llamado es irrevocable. Tú dices: ¿y qué pasa ahora? ¿Qué hago ahora? No puedes dejar, no puedes tirar, no puedes mirar hacia atrás. Porque ya los años han avanzado y tu experiencia, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios a través de la palabra te ha entregado, es lo que te ha hecho madurar, es lo que te ha hecho estar firme, es lo que te hace estar ahí, en las buenas, en las malas, en los llantos, en las alegrías. Pero podemos decir con mi esposo que más han sido las alegrías de las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Porque como hijos de Dios hemos aprendido que cuando la palabra de Dios se cumple, porque hemos pasado por todo, hemos pasado por el agua, hemos pasado por el fuego, hemos pasado por todo, pero el Señor es el que te respalda, el Señor es el que nos ha respaldado. Y seguimos adelante, a pesar que de repente sí nos debilitamos, pero Dios a través de su Espíritu Santo vuelve y nos levanta, nos insta para poder motivar, para poder enseñar, para poder seguir en este evangelio, que es tremendo y evangelio poderoso. Esta es mi experiencia cuando el Señor me llamó. De no haber querido aceptar, yo le decía, no, si esto no es para mí, y yo, no y no. Pero cuando el Señor te llama, todo cambia. Ese giro de 360 se hace real.
y damos gracias a Dios ahora por este tiempo, tiempos de pandemia, tiempos de dificultad, de enfermedades, de incertidumbre que hay. Muchas veces el diablo siempre quiere derribarnos y quiere sacarnos del foco de lo que Dios quiere. Por eso que estos 26 años de aniversario que el Señor nos está poniendo en el corazón, tenemos que celebrarlo. Esto se celebra en el mes de junio, pero lo vamos a celebrar ahora el 4 de julio, conmemorando estos 26 años lo que el Señor está haciendo. Y el diablo se equivocó muy grandemente cuando quiso cerrar las iglesias porque no se podía asistir por la enfermedad y por todo lo que había, pero se equivocó, porque hoy en la actualidad el Señor ha puesto personas de un corazón abierto, donde se transmite en nuestro país, en muchas ciudades, y aún en otros países también estamos saliendo. Entonces el Evangelio del Señor, de la palabra de Dios, como se llama la iglesia, el sueño de Dios, es que todos procedan al arrepentimiento y que todos conozcan al Señor. Y el Señor está cumpliendo su palabra desde el llamado que tuvimos. Y ese llamado que fue tan poderoso que yo a todos mis hijos mayores, cuando les pregunto, dice que ellos nunca lo van a olvidar. Porque el Señor nos hizo hablar en lengua, nos hizo cantar, nos declaró profecía a cada uno, y hasta el día de hoy, todavía cuando los recuerdo, ellos siempre dicen, vamos a retomar lo que de un día nos llamó hace 26 años atrás. Así que esta es una parte de lo que el Señor ha hecho en nosotros, que Dios pueda bendecir la iglesia. Estoy alegre de que Dios no desampara y no nos deja botados en nada. Pase lo que pase, cuando hay un llamado de Dios, Dios lo recompensa. Y estoy muy agradecido por mis hijos, ya que cuando tú eras pequeñito, chiquitito, y cuando empezaste a cantar y todo, nadie te quería escuchar, pero después el Señor hizo algo grande en ti también, y Dios te tomó un instrumento, que yo me acuerdo que yo quería que tú tocaras el piano, y te compré un órgano y todo, nunca agarraste el piano, para nada. Pero Dios hace como quiere, fuiste a la escuela acá que había en Quilicura, y el Señor te preparó, y hasta el día de hoy también eres un excelente músico, así como es Yerko, así como es Jessica también en la batería, Rodrigo también, el Rodrigo Pérez también, que también alaba al Señor, que tampoco lo conocía, Danisa también. Ella tomó bien en serio y ya lleva varios años ahí. Por eso que dice que el que toma la mancera del Señor no puede mirar para atrás, tiene que seguir adelante, porque el compromiso no es con la iglesia, el sueño de Dios, el compromiso es con el llamado que Dios tiene para cada persona. Que Dios les bendiga grandemente, y vamos a celebrar como de lugar, online y todo, y alguna tortita, algo tendrá que haber ahí pues, para celebrar. Así que en sus casas ojalá hubiera con un pastelito, lo que sea. Así que Dios les bendiga a cada uno y poder festejarlo juntos, y la alegría que sentimos nosotros con mi esposa, que hay muchos altos y bajos, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y el Señor es fiel. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y damos gracias al Señor, porque Dios siempre nos ha puesto gente leal, gente muy fiel. Y de esa gente fieles y leales, nosotros podemos decir con mi esposo y nuestros hijos y los que conocen a nuestro hermano Luis Sánchez y nuestra hermana Carmen González. Con sus hijos sirvieron al Señor, y ellos también pasaron muchas cosas, pero también se han mantenido firmes y fieles a Dios y fieles a este ministerio. Dios pone gente, ¿verdad? Y también de los primeros hermanos que tuvimos con sus hijos fue el hermano Nelson y nuestra hermana Vilma. Sus hijos eran pequeñitos, venían a la escuela dominical pequeñitos.
Y ellos también estuvieron con nosotros, comenzaron también la obra con nosotros acá en nuestro hogar. Y gracias al Señor, porque hasta aquí ellos han permanecido fieles, han permanecido quizás, de repente la gente tiene sus años, ¿verdad? Pero siempre vuelven al lugar donde Dios también yo creo que los llamó, para servir al Señor, para honrar al Señor y para poder servir a Cristo. Iglesia, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Igual estamos concluyendo una pequeña parte de la historia, porque hay muchas cosas más, pero es resumiendo lo que se dijo. Pero queremos concluir con el llamado que el Señor tiene para la humanidad, para todas las naciones, que justamente está, como se llama, el emblema que está en el emblema de la iglesia, el sueño de Dios. Dice en Mateo 28, 18, 19 y 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El llamado del Señor que nos ha propuesto a cada uno de nosotros no es solo el pastorado, sino que para cada uno de los que están escuchando. En Mateo 28, 18 y 19 dice: id y hacer discípulos, y a todas las naciones, a todos los lugares. Es hora de levantarse, y es el mejor tiempo que tenemos ahora para hablar de la palabra del Señor, que el Señor es el único que nos va a poder ayudar y guardar por la palabra y por la familia que están. Algunos creen y otros no creen, que todos crean en la palabra del Señor. Amén, amén. Levántate. Iglesia, esto es para ti. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que avanzar, iglesia, juntos. La iglesia la hacemos nosotros los pastores y la hacen ustedes también. Con cada familia, con que contamos nosotros con esta familia, el sueño de Dios, les animamos a seguir adelante. Les animamos porque dice que el Señor está con nosotros. Él nos da la fuerza. Él nos sustenta en los momentos difíciles que usted esté pasando como familia o ya ha pasado. Glorifique al Señor, porque Él siempre estará con nosotros. Él siempre nos sustentará, nos guiará, dice, con la diestra de su justicia, con la bendición de que somos llamados hijos de Dios. Iglesia, les animamos. Iglesia, les animamos a seguir adelante. El Señor está con nosotros. Y que podemos decir hoy como iglesia, como ministerio, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Un abracito, les amamos y les invitamos a que sigamos juntos hasta que el Señor venga. Bendiciones, un abracito.